Buenas noches, queridos hermanos. Estamos en la clase número 3 en la sesión número 3 de nuestro taller Herramientas para el Estudio Bíblico. Y parte de estas herramientas es leer en contexto los textos que vamos a abordar. Si en la tarea aparece leer el capítulo 2, ¿qué leo del capítulo 2? Pues el capítulo 1 y 2 sería lo mejor, ¿verdad? Pero es una epístola tan pequeña, son 5 capítulos que podrán leer toda. Pero en las tareas hay que leer todos los capítulos enteros porque se requiere el contexto. Y las preguntas que debemos siempre tener presentes, mis queridos hermanos, ahora aparezco nuevo con un Zoom, nada más porque cambiamos de... Son estas 6 preguntas que nos van a ayudar a entender lo que estamos leyendo. Es la observación. ¿Se dan cuenta que casi no observamos el texto? Pero la observación es un detective que quiere sacar esas pepitas de oro del texto bíblico y por lo tanto se va a preguntar quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Nunca, ahora sí como dice la lectura, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Bueno, pues nunca se aparten estas preguntas cuando aborden la Biblia para que puedan escarbar y sacar el sentido bíblico de las escrituras. ¿Hasta aquí alguna pregunta, queridos hermanos? No, por mi parte no. No, ¿Caro? sí, no olvidar que el amo aquí es el texto. Muy bien. Muy bien, exactamente. Es decir, que cuando nosotros estudiamos el texto, el amo no son nuestras ideas, nuestras anteriores interpretaciones y ese, llamémosle, champurrado de cosas que traemos en la mente cuando abordamos el texto. No, el texto es el amo. El texto debe hablar y nosotros debemos escarbar en el texto con preguntas para encontrar una observación de lo que está diciendo Dios en su palabra inspirada. Entonces, hasta ahí vamos bien. Pero miren, yo quería hacer aquí una pausa para hablar también, pues son herramientas. Y para dejarles la tarea de una vez, la tarea es ahora leer el capítulo 3 de la primera epístola de Juan. Creo que me había equivocado y les había puesto la segunda epístola, pero bueno, es la primera epístola de Juan. Y, muy bien, voy a hacer mi cámara para que no estorbe. Ahí está. Y responder a las siguientes preguntas, es decir, lees todo el capítulo 3 y la idea es, ¿qué enseña el pasaje? Quiero saber qué enseña el capítulo 3. Quiero este año, 2024, saber qué enseña el capítulo 3 de Primera de Juan. Ah, bueno, entonces le vas a hacer estas preguntas a todo el capítulo. ¿Qué dice el pasaje acerca de Dios? ¿Qué dice acerca de la gente? ¿Qué dice acerca de mi relación con Dios o con otras personas? ¿Hay algún principio que aplicar? ¿Hay un mandato que obedecer? ¿Hay un pecado que confesar? ¿Hay un hábito que adquirir o un hábito que dejar? ¿Hay una verdad que creer? ¿Hay un peligro que evitar? ¿O hay una persona que perdonar? O tal vez personas que evitar, si no mal recuerdo del capítulo 3. Es decir, querida iglesia, vamos a aprender más de Primera de Juan este principio de año. Una hermosa epístola. ¿Hasta aquí hay alguna duda de la tarea? Ah, excelente. Ya Pablo ahí tomó fotos para que si quieren bajar la fotografía de estas preguntas. Adelante. Muy bien. A ver, Sandra, por favor. Y Reina Ruiz después. Sí, Sandra, por favor, tu micrófono. No, tu micrófono creo que todavía... y yo no sé si pueda aprendértelo. Espérame, Sandra. Espérame, es que ya estás a la mitad del discurso y no te hemos escuchado.
y no creo que pueda prender tu micrófono. Pero bueno, Ya está el micrófono. muy bien. Adelante, Sandra. No, no, lo único, levanté mi mano nada más para decir que si mañana ya va a estar para sacarlo o sea, en impresón, ya, yo todo lo demás lo tengo impreso. Ah, muy bien, qué bonito. Sí, se los voy a enviar hoy en la noche o mañana temprano, primero Dios, con la clase ya grabada en línea, en arriba, en la red, y también con esto en texto, precisamente para los que quieran imprimir. Yo les recomendaría incluso impriman el tercer capítulo de Juan. De hecho, vayan imprimiendo las tareas, pero los capítulos les va a ayudar mucho a hacer anotaciones, les va a ayudar mucho a subrayar, a buscar palabras, escribir otros versículos que empatan con lo que están leyendo y entonces hacen suyo el texto. Y aquí se trata de apropiarse del texto. Entonces, también pueden imprimir a los capítulos de Juan y trabajar ahí en sus hojas de primera de Juan. Reina, por favor. Sí, bueno, en este capítulo 3 que vamos a leer de tarea, ¿qué se hace primero? ¿Las preguntas de observación o estas preguntas que vienen aquí? Porque estas son específicas, ¿verdad? Exacto. Aquí vas a ir a buscar exactamente lo que dice la pregunta, Así pero las es. preguntas de observación sí son más de pensar, de observar, como dice pues sí, Sandra, sé la lo que dice Sandra. observación. Ah, ok, sí. Sí, ¿Qué vamos a hacer exactamente, primero, la Reina. observación o estas preguntas? Muy bien. Miren, vamos a leer. Y de hecho, leer implica leer la misma tarea, porque estamos acostumbrados a no leer. Y no así, Reina, sino, muy buena, porque es muy buena pregunta. Las preguntas de observación, esas van a estar, imprímenla y péguenla en el refrigerador, ¿no? Es decir, son de esas preguntas que siempre van a abordar. Cuando tú te trabes en un versículo, ¿quién, qué, cuándo, cómo, dónde, por qué? Ah, ya le estoy entendiendo más, ¿verdad? Pero para la tarea de esta semana es leer el capítulo 3 de la primera epístola de Juan y responder a estas preguntas. Obvio, tal vez tú quieras preguntarte quién, cuándo, cómo, por qué, y eso es muy válido. Nada más que estas serán las que van a responder como tarea. Pero al fin y al cabo, ¿de qué se trata esto, hermanos? De que todas estas preguntas formen parte de su estudio bíblico. Imagínense llegar al capítulo 3 o a cualquier parte de la Biblia sin hacerse estas preguntas. Imagínense leer todo un evangelio y nunca haberse hecho la pregunta, ¿qué es lo que debo yo aprender de Dios? ¿Qué mandato aprendí de esto que leí? ¿Qué hábito dejé después de mi lectura bíblica? Imagínense que no nos hiciéramos estas preguntas. Pues hemos caminado mucho tiempo así. Ahora es tiempo de tomar estas herramientas del estudio bíblico y bien, como bien dice Reina, pues vamos a aplicar estas. Y las otras están ahí también, ya al lado en tu Biblia, para hacerlas. Y este es un ejercicio que, por ejemplo, Caro hizo en un taller con hermanas, imprimió la escritura de las cartas de Santiago, y entonces, miren, puedes trabajar impreso. Puedes subrayar, puedes hacer comentarios, puedes encontrar palabras, lo que diga cada palabra y las preguntas responderlas aquí mismo, ¿verdad? Entonces es una buena herramienta. Pero para la tarea, nada más son estas preguntas. Martín, por favor. Gracias, Reina. Ay, tu micrófono, Martín. Ah, Oscar, muchas gracias. Quería completar solamente con lo que decía Caro, de que el texto es el amo, porque es la palabra de vida de Dios.
la palabra de la Biblia. Pero sí, o sea, más que nada, como que me resalta eso con lo que vimos en el primer capítulo, que es su palabra, que es vida, y por eso igual concuerdo mucho con lo que comentó Caro. Muchas Exacto. gracias. Muchas gracias, Martín. El logos zoe, que es la palabra, el discurso de Dios, ¿no? La palabra, el discurso de vida, perdón. Es decir, una palabra dadora de vida, pero no usa la palabra bios, zoe bios, que es la vida natural, sino la logos zoe, la vida espiritual, palabras de vida eterna, palabras redentoras que vemos ahí en el primer capítulo de Juan. Por eso el texto es el amo. ¿Qué hizo Martín? Aplicó lo que leyó del primer capítulo para tener un punto teológico y entender el texto es importante porque son palabras de vida. Nosotros solo damos palabras de vida cuando vamos al texto y entonces podemos dar palabras de vida a nuestras familias, palabras de redentoras a nuestros amigos en nuestro matrimonio, si ponemos al texto como el amo. Pues ahí está la tarea, mis queridos hermanos, que se las estaré pasando primero Dios. ¿Qué debemos buscar en un pasaje? Bien, nos decían acá, ¿qué leer? En el primer capítulo de Primera de Juan hay 2 párrafos, pero ya en el capítulo 2 hay varios párrafos y después se pone más interesante en el capítulo 3. ¿Qué debemos observar cuando llegamos a una frase, cuando llegamos a un pasaje, a un párrafo? Bueno, lo que debemos primero hacer es leer, leer y leer el pasaje. Bueno, lo que primero debemos hacer es que orar, buscar la dirección de Dios para ver las maravillas de su ley. Después de que ya el corazón se prepara, no sé si lo están haciendo y qué bien es eso, ¿no? Orar antes de estudiar la Biblia por el estudio bíblico ha sido de lo mejor que he estado aprendiendo este primer año 2024, ¿no? Orar antes de estudiar objetivamente por encontrar las maravillas de Dios. Entonces debemos leer el capítulo 3 o lo que estamos leyendo, el texto. Es observar el texto. Todos los detalles que podamos observar en el texto. Debemos aprender a ver todos los pormenores posibles de un texto. Nuestra preocupación va a ser, y yo espero que sea así, hermano, leer seriamente las escrituras porque Dios habla. Y debemos buscar en esa lectura varios rasgos que son esenciales en el texto, que nos van a ayudar a hacer una mejor observación. Por ejemplo, palabras que se repiten, o palabras que se contrastan, o palabras que son verbos, o que son listados, o que son causa y efecto. Y todo eso nos va a ayudar mucho al entender las escrituras. Y mucho de eso lo contiene la primera epístola de Juan. Por ejemplo, a ver, si yo les dijera, ¿en qué escritura encuentran un listado? Y si les digo, ay, por Gálatas 5 hay una que tiene un listado que te enlista una serie de virtudes. ¿Se les viene a la mente alguna escritura que se enliste? ¿Mandé? 5:19. Los frutos. Los frutos del Ese es el Espíritu, ¿verdad? 22, sí. Ajá, el mismo texto, tú lo ves en renglón, pero realmente es un listado de los frutos del Espíritu. Ah, mira, entonces esto me ayuda a entender más el texto. Debemos buscar todos esos detalles para entender. Uno de ellos es este, hermanos, palabras repetidas. Debemos tener muy en cuenta que cuando un texto se encuentra con palabras repetidas, el autor divino nos quiere enseñar algo. Hemos de buscar aquellas palabras que se repiten en primer lugar. Hemos de fijar cualquier palabra que se repita dentro de una frase. Por ejemplo, ustedes ya leyeron 1 de Juan
2, 15, 17. ¿Quién la puede leer en voz alta y está ahí en la pantalla? Por favor, leanla en voz alta. Yo. Primera de Juan 2, 15, 17. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la riqueza, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, muchas gracias, Sasu. Ahora les pregunto, hermanos, ¿cuál es la palabra que se repite en la primera frase? Mundo. 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 Mundo, ok. Es la palabra que se repite en la primera frase. Les Sí. pregunto, ¿esa palabra mundo aparece también en las frases siguientes? Ujú. Sí. Sí. Sí, Sí, en el 16. Ok, en el 16. ¿Y nada más en el 16? 17. En el Y en 17. el 17, ok. en todos. En todos. ¿Cuántas veces aparece en este pasaje el término mundo? 6 veces. 4. Yo veí 6. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. 7. 6. Ok. 6. Entonces, ¿está en todas las frases? Sí. Sí. ¿Va siempre acompañada del artículo determinado como el mundo? Ah, Al mundo. no. El y al. Al. Ok. Del, al, Ujú, ok. Ah, bueno, aquí hay detalles, ¿verdad? ¿Has 4 observado son el también? mundo, 4 son el mundo y una es del mundo y otra es al mundo. Ok, ok. Eso nos dice algo, ¿no? ¿Has observado también la repetición de la palabra amor? Sí. Sí está No. conjugado. Ok, exactamente. ¿Y cuántas veces aparece la palabra amor? 1, 2, 2, no, dos, 3. 3. 3. Améis, ama, amor. amen, Ok, aman, exacto, exacto. amor. Muy bien, Sí. ok. Bueno, la mera observación de la repetición de algunas palabras ya nos da una primera indicación del tema del pasaje. Tiene algo que ver con el mundo, en concreto, con amar al mundo, ¿verdad? De eso está hablando ese pasaje. Pero ¿cómo sabes? ¿Por qué no está hablando de la iglesia y que si esto y aquello y lo otro? A ver, porque Dios ha permitido por medio de su espíritu que el autor repita ciertas palabras y a primera vista nos está informando que aquí hay un tema que está sobresaliendo, que es el mundo y que es el amor. Por eso, subrayar palabras que se repiten en la Biblia, o bueno, si es que la imprimen, ¿verdad? Para no estar, si no les gusta rayar mucho su Biblia, les va a ayudar mucho a encontrar los temas principales. Y esto de pura observación, hermanos, observación. Entonces, hay que ver las palabras que se repiten. Es lo que debemos buscar siempre que vamos a un texto. Otro aspecto que debemos buscar siempre que vamos a un texto es contrastes, buscar contrastes en las escrituras, ¿no? Buscar los contrastes, las ideas o personas que se contrastan entre sí. ¿Alguien recuerda el Salmo número 1? ¿Alguien recuerda el contrastes en el Salmo número 1? Déjenme aquí poner mute. El hombre bueno y el hombre malo. Ah, excelente. Ya voy a poner mute, perdóname, porque si no nos enteramos de cada cosa. Bueno, hay un contraste excelente. El contraste entre el hombre bueno, el hombre justo y el hombre malo. Ahorita que se acuerden del Salmo 1, ¿hay otro contraste?
aparte del hombre bueno y el hombre malo. El árbol, Ajá. el árbol y el tamo. Claro. Ok. Muy bien, el árbol y el tamo. El hombre, el árbol. ¿Hay otro contraste en el primer salmo? Sí, donde dice ahí que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, o sea, el proceder, ¿no? Y el Ok, otro es el que ama la palabra, ¿no? Se deleita en ok, la palabra. ok. Está Y hablando la, exactamente. Muy bien, muy la bien. bendición y la maldición. El contraste, ¿a quién le haces caso? ¿Verdad? Es decir, contrasta dos caminos también, ¿no? El camino del justo, el camino del injusto, es decir, hay un contraste, pero saben que también encontramos contrastes y nos van a ayudar mucho a entender las escrituras en Primera de Juan. ¿Quién puede leer Primera de Juan 1, 5 al 7? Por favor, está ahí en la pantalla. Yo lo puedo leer. Sí, adelante. Sí, lo que dice. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en la tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en la luz como él está en la luz, es comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Excelente. Vean, ya si nos acercamos a las escrituras, estamos subrayando palabras que se repiten y estamos encontrando los contrastes. Nos va a quedar más claro qué está diciendo el texto. Por ejemplo, ¿qué contraste encontraste acá? ¿Entre qué y qué se contrasta estas La escrituras? luz y las Las tinieblas. tinieblas. La luz y las tinieblas, ¿no? Tinieblas. Ahí ya queda muy claro. Aquí hay un contraste muy claro. A ver, léelo. Verdad y decir mentira. Ya la próxima semana vamos a poner a Pablo que nos esté apoyando con esto del micrófono. Entonces, el contraste fundamental del pasaje, luz y tinieblas. ¿Podríamos ser más específicos? Está en unión con Dios y el que Dios está es luz, alejado. Ok, estar en unión con Dios, ¿qué? es luz, estar Es en la luz. luz. Ajá. Y el que no está con Dios es estar en las tinieblas, o estar en contra de Dios es estar en las tinieblas. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Santa, Dice que es luz. Es luz. luz. El texto está diciendo, ese texto del 1, del 5 al 7 dice que la naturaleza de Dios es luz y no qué. No hay ninguna oscuridad en él. En la Ninguna misma tiniebla. naturaleza de Dios hay un contraste. Juan nos está contrastando en la misma naturaleza de Dios. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Nuestra forma de andar puede caer en un contraste según estas Sí. escrituras. Sí. Sí. ¿Cuál es el contraste? La forma en que decir andemos. Si es en luz o es en tinieblas. Ujú. Entonces aquí ya también nos debe cuestionar, si Dios es luz, ¿qué tal es mi vida? ¿Qué tal es mi vida en secreto? ¿Qué tal es lo que veo yo en secreto? Lo que hablo cuando no me ven otros, tal vez en la iglesia y están personas del trabajo, amigos. ¿Qué es lo que hablo? ¿Hablo luz o me pongo un poco en modo tinieblas porque no hay nadie por aquí a mi lado? Sí, también está el contraste de mentira y verdad. Exacto. Hay otro contraste aquí, mentira y la verdad. Juan nos habla en su evangelio quién es el padre de la mentira y quién es la verdad. ¿Ustedes recuerdan? ¿Quién recuerda? ¿Quién es el padre de la mentira y quién es la verdad? El diablo es el Satanás. padre de la El mentira. diablo. ¿Y la verdad? Sí, Dios, Jesús.
Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo dice el autor, pero el autor Cristo, sí. en otro texto, en un evangelio, porque este autor escribió 3 epístolas y un evangelio. Ya estamos pensando también en quién, en el autor, para sacar más conclusiones acá. Bueno, pero no es aquí estamos en los contrastes, ¿verdad? Veamos. No sé si lo notaron estos contrastes, pero ahora pónganle atención a la epístola de Juan, palabras que se repiten, hay otros contrastes. Yo sé que son otras preguntas y que no son las preguntas de observación las fundamentales, pero miren, todo esto que son herramientas para el estudio bíblico. Entonces ya, ahí tienen varias herramientas para entretenerse todo el año. ¿Quién puede leernos Proverbios 14:31? Quien oprime al pobre, Adelante. insulta a su creador. Quien se apiada del indigente, lo honra. Ahora, dinos, ¿cuál es el contraste? Oprimir y apiadarse. Sí. Ajá. El hombre que oprime. ¿Quiénes son? Vamos a ver, ¿quién está el que oprime, ¿no? La persona que oprime. ¿Quién más? El pobre. El pobre, el creador es otro. El creador. Ok. Y el indigente. Y el indigente. Bueno, ya Indigente. sabemos hay quién, pero no estamos haciendo el ejercicio de quién, pero bueno, nos ayuda un poco, ¿no? Ahora veamos los contrastes. Miren qué fuerte. Quien oprime al pobre, ¿saben a quién está insultando? A su creador. No es cualquier cosa. Qué duro, ¿no? Qué duro. ¿Cómo tratamos a las personas que están oprimidas? ¿Cómo trata el mundo a las personas oprimidas? No es cualquier cosa. Y así como es un contraste, quien se apiada del indigente, ¿sabes qué? Lo honra. ¿Honra a quién? Al creador, ¿no? A Dios. A Al Dios. creador. Entonces, Ujú. fíjense que Dios ha querido transmitir su palabra también con estos elementos literarios que nos ayudan mucho al entendimiento, los contrastes, las listas, las palabras que se repiten, pero ¿saben también qué? Las cláusulas condicionales. ¿Alguna vez aquí de los que son papás han condicionado a sus hijos para cualquier cosa? Pues digo, ¿alguna condición que hayan puesto a sus hijos últimamente? Que es muy común. ¿O a ti te hayan... ¿Sí? ¿Cuál? Sí, Por ejemplo, te dejo ver tu programa si me lavas los trastes. si lavas los trastes, entonces te dejo ver tu programa. Hay un programa que ver, pero hay una condición para ese programa: lavar los trastes. Si te acabas la sopa, te dejo salir a jugar. Entonces, vemos las condiciones. En las escrituras también existen muchas cláusulas de condiciones. Se trata de esas cláusulas que presentan la condición por las que tendrá lugar cierta acción y por lo tanto las consecuencias, la realidad o el resultado de esas cláusulas. Por regla general, se comienza, ¿verdad?, con la conjunción sí, aunque en ocasiones, no siempre es así, será introducida con un entonces o sin embargo, pero normalmente con un sí. A ver, vamos a hacer este ejercicio. Segunda de Corintios 5:17, ¿quién lo puede leer, por favor? Yo. Yo lo leo. Adelante. Dice, de modo que si alguno está en Cristo es nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí han sido hechas nuevas. Muy bien. ¿Cuál es la condición en este versículo? Si alguno está En en Cristo. Cristo, Si alguno está, si alguno, o de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuál es el resultado de estar en Cristo? nueva creación. Es una nueva Nueva creación. creación. ¿Cómo sé yo Una nueva creación. que una persona está en Cristo?
Por su Porque es vida nueva, diferente. Por su comportamiento y la Porque forma de las hablar. cosas viejas pasaron. Por su ejemplo es contrario a como era. Ok. Pues, Las cosas viejas pasaron, ¿sí? como vemos en Mateo 18, al 19, digo, no, es del 15 al 20. Nueva creación. Una nueva creación. Es una nueva criatura. Andar en Cristo no es mejorar algunas cosas. Andar en Cristo es una nueva criatura, hermanos. No es como, bueno, yo voy a grupos para mejorar mi carácter, o voy a grupos para dejar de beber, o voy a grupos para tal y tal cosa. Bueno, aquí es diferente. Quien está en Cristo es una nueva creación. Es una nueva creación. Así como Dios creando en Génesis, es lo que Dios hace pero si la persona está en Cristo. ¿Han estado lidiando con una manera de ser o con una forma de ser, pero como que decimos, yo no he cambiado completamente? Como que sigo siendo y teniendo los mismos anhelos que antes y las mismas luchas que antes y estoy siendo igual que antes. Bueno, aquí hay un problema. ¿Cuál sería el problema? Según este versículo. No estar en Cristo. Preguntarme si estoy en Cristo. Yo creo que no ha dejado las viejas cosas. Siguen las viejas cosas. No, no hay una nueva creación. Entonces, todo esto, todas esas cláusulas de condición, a veces las pasamos por alto y nos queremos decir, es que somos nuevas criaturas. Sí, pero se te está olvidando algo. Hay una condición en esto. Y entonces podemos caer en errores doctrinales, hermanos, en aplicaciones erradas, solo por no preguntarnos y no estudiar las escrituras y no observar. Mira otro ejemplo que seguramente se encontraron con él, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién nos puede apoyar a leer precisamente Primera de Juan? yo, Capítulo 1, versículos 6 al 10. Bien, por favor. Marcos Herrera. Primera de Juan 1, del 6 al 10. Sí, Marcos Herrera, por favor. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy bien, mi hermano. Mira, Marco, ahora dinos en dónde y cuál es la primera cláusula condicional que aparece en este texto. Si andar en la luz, ¿verdad? Ajá. Obviamente, si andamos en la luz, tenemos comunión con Dios y con otros. Así es. Y la sangre de Jesús nos limpia. Entonces, gracias, muy bien, Marco, muchas gracias. Si mi vida, si lo veo negativo, hermanos, si mi vida no respalda lo que decimos, entonces, ¿qué somos? Estamos Mentiroso. mintiendo, ¿no? Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, ¿no? Bueno, aquí es. Y si decimos que tenemos comunión con Él, pues no andamos en tinieblas, ¿no? Andamos en comunión con Él. ¿Cuál es la otra cláusula que encuentran acá? En el 8. Sí, es que hay una en el 5. En el 8, muy bien. ¿Cuál es?
Si dijéramos que no tenemos pecado, esa es la cláusula, es una negativa. Si decimos que no pecamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y el contraste es que la verdad no está en nosotros. Hasta ahí. Sí, exactamente, sí. Yo aquí le volé el versículo 6. Ajá, exactamente, ahí está el 8. Si digo que no tengo pecado, ¿qué cosa sucede? Me engaño. Me Me engaño, engaño. me engaño, si no hay de otra. De hecho, el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No lo escribí yo acá. Y pero ahí un versículo antes hay otra cláusula de condición. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en las tinieblas, mentimos. Fíjense, ¿no? ¿Qué cosa? Decir, yo y Cristo, ando con Cristo. Mira, tu andar con Cristo lo voy a ver en tu vida. Esa es la condición que encuentro acá. Hay una manita por ahí levantada. Adelante, por favor. Sí, es que mi versión dice, bueno, me voy a adelantar tantito, dice en el 9, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea, Ujú. veo que es una condición, pero aquí también entonces podemos encontrar esas palabras como el pero, Ajá. porque por ejemplo aquí dice, pero si reconocemos que hemos pecado, pues Dios es justo y nos limpiará, nos perdonará y nos limpiará. Ujú. Si tú no, si tú no te comes la sopa, no sales a jugar. Pero si te la comes, sales a jugar, ¿no? Es decir, aquí vemos que sí, efectivamente hay una condición en el versículo 9. Eh, si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fíjense qué hermosas condiciones tenemos acá. No solo es como, ay, ahora ya entiendo las condiciones de Primera de Juan, es que estas son palabras hermosas, ¿no? Es muy hermoso el versículo 9, hermanos. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel. Dios es justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero el perdón de mis pecados, pero ¿sabes qué? Hay una condición aquí. Hay que ser abiertos. Y antes de comenzar la grabación, y cuando estamos platicando aquí entre la mesa, como entre mesas, como se dice, pero no sé si, creo que no se dice así, ¿no? Sobre mesa, nos decían, sí, pero qué retante, ¿verdad? Es el estudio bíblico. Y yo le preguntaba al hermano, ¿por qué retante? Porque debemos confesar, porque debemos abrir la vida. Claro, entendió en su lectura esa condición. Y eso es lo que nos hace maravilloso esto. ¿Qué no queremos ser perdonados? Mira, hay una promesa de la justicia de Dios, pero sí se requiere que seamos abiertos. Y esta es una condición en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la condición en la iglesia? Quitarnos máscaras y ser abiertos delante de un Dios que nos quiere perdonar, que no podemos engañarlo y que a él no le espanta lo que le podamos decir de cómo somos, porque sabe mejor que nosotros quiénes somos y qué pensamos. Pero sí nos pide este contraste. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y miren nada más, limpiarnos de toda maldad. Sí, también estaba pensando, regresando al verso 7, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, en estas condicionales es preguntarnos, o sea, yo atento a la comunión unos con otros cuando yo no ando en luz, ¿no? Eso es como que, o cómo puedo fomentar esta comunión unos con otros andando en luz. Y esto es muy hermoso porque el mismo texto nos está corrigiendo, enseñando hacia esta comunión. O sea, y esta comunión, ese término, bueno, ya lo vamos a ver, cómo de economía, de compañerismo, cómo se atenta, ¿verdad? Al
no andar en luz, y en negativo. En positivo, si andamos en luz. Tenemos comunión unos con otros. Esto es muy... Y entonces, y la I hace que además de eso, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, andando en luz. Eso es como que muy profundo. Voy a quitarle. Exacto, aquí Caito bien dice, Él es fiel y Él es justo. Hay un listado de Dios es fiel, es justo, perdona nuestros pecados, y hay otro listado, y limpia de toda maldad. Y hay una última condición, ¿cuál es? Confesamos los pecados. El versículo Sí, 10. la 10, el versículo 10. Ujú. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que Y no hemos negamos. pecado, entonces miren, hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¡Qué duro! Por eso decimos, miren, confesar. No, yo no tengo nada que confesar. Bueno, miren, entonces la otra condición, ¿no? Si confieso mi pecado, soy perdonado. No, yo no he pecado. Bueno, si digo que no tengo pecado, su palabra no está en mí. Vaya, se dan cuenta que cuando empezamos a ver estos detalles, estas observaciones, se nos abre más el entendimiento de las escrituras, vemos más las maravillas de Dios, entendemos más lo que Dios nos quiere decir y lo hermoso de su palabra. Vamos a ver algunos que han escrito en el chat. Vamos a ver. Sí, ahí están, exactamente. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Martín, por favor. Bueno, Oscar, me acordé también del capítulo 2, que habla de propiciación. Y bueno, ahí nos preguntaba qué significaba, y o sea, esto me hizo recordar ese pasaje del capítulo 2, donde Jesús es el que atenúa, o el que nos libera ante Dios, como nuestro abogado. Él es la propiciación. O sea, me estaba acordando de la tarea, de la segunda tarea. Exacto. Sí, o sea, complementando un poquito con lo de ahorita que se está preguntando. Muchas Sí, gracias. no, ¿qué hizo Martín? Entonces ya está ligando lo que estamos leyendo, lo que leyó en el comienzo del siguiente versículo. Es decir, sí sigue una idea en el transcurso de la epístola. A veces Primera de Juan es bastante complicado seguir ese hilo conductor, porque de repente está hablando Juan de algo y toma otro tema, pero resulta que esos temas se empalman y después vuelve al tema anterior. Entonces es muy emocionante, muy profundo también estar bosquejando Primera de Juan. Pero bien lo has dicho. Entonces, vamos a continuar y vamos a ver algunas estrategias para la lectura bíblica. Me dicen que ya son las 9, entonces vamos a verlas. Veíamos la semana pasada que la primera estrategia de la lectura bíblica, vamos a ver estrategias que debes tener presente para tu observación, y es leer pensativamente, ¿no? Leer pensativamente es estar leyendo y leyendo la escritura, el texto, pero sin hacer a un lado nuestra mente, ¿verdad? Es conectar, mantener conectada nuestra mente en la lectura que estamos llevando. Hay que involucrar, hay que amar a Dios con todo nuestro qué, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con Con toda todo nuestra nuestro alma, corazón. con todo el corazón, exactamente. Y no dan nuestras fuerzas. Así es. Entonces, aprendemos a observar el texto
como si fuéramos detective y hay que involucrar nuestra mente. Dice, y veíamos la semana pasada, Proverbios 2:4, Proverbios 2:4, entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. Tenemos que involucrar todo nuestro ser cuando abrimos la Biblia. No podemos estar pensando quién nos está chateando, si me llegó un mensaje de acá, si tengo que ir a pagar la renta. No, no. Tenemos que estar todo nuestro ser concentrado en el texto porque Dios ha hablado. Y la Biblia entonces conecta la sabiduría bíblica con un tesoro escondido que quiere Dios que lo conozcamos y vayamos por él. Entonces, primero es leer pensativamente, después leer repetidamente. Miren, por aquí hay muchos hermanos y hermanas, incluso que enseñan a otras hermanas y hermanos que dan la Santa Cena, que predican, que hacen devocionales. Bueno, nunca enseñes una escritura que no hayas leído más de 15 veces observado. En verdad, no lo hagas. No lo hagas. Voy a dar la Santa Cena y voy a agarrar, no sé qué es. Esa de una escritura, Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna y no se pierda. Ay, ya me la sé de memoria. No, un momento. Yo sé que ni siquiera la dije completa. No, aunque ya me la sé de memoria y tengo su estampita pegada en el carro de Juan 3:16 y la tengo en mi taza, tengo que leerla mínimo 15 veces. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Y entonces, hermano, nunca enseñes un texto que no hayas leído mínimo 15 veces. Pero si tú eres predicador, si tú eres alguien que está apoyando constantemente, ¿verdad? Que dices, bueno, a mí ya me están dejando dar más santas cenas, me dejaron de dar una clase de repente. Ok, lo que yo hago, hermanos, puedes leer 50 veces el texto y puedes leerlo en diferentes versiones, pero lee repetidamente el texto. Aprendamos a leer los textos completos y de forma repetitiva. Leer la Biblia una vez y otra vez y continuarás viendo cosas que no habías visto anteriormente. Eso es lo emocionante. Cuando ya llegas a un texto muy conocido y dices, no, voy a quitar todo mi prejuicio, todo lo que tengo en la mente, voy a leerlo varias veces, pasa algo increíble, que es empiezas a entender el texto. Pero pasa también algo espantoso, que cuando lo lees muchas veces te das cuenta que no lo habías entendido nunca. No, así dices tú, ¿qué? ¿Qué esto? Lo que está diciendo acá es maravilloso. Es la respuesta de muchas cosas de las que me estaba trabando. Sí, porque leíste varias veces el texto, pusiste atención. Entonces, hermanos, lean varias veces los textos. Aprende a leer de una sentada los libros completos de la Biblia. No te espantes. Es válida la lectura panorámica, la lectura que abarca, ¿no? La general. Reto, el día de mañana en tu devoción, tal vez estás siguiendo alguna lectura, pero si no es así, o incluso en la hora de la comida, o te vas a tomar un café con tu Biblia, léete de una sentada Primera de Juan. Así, todo Primera de Juan de una sentada. Son 5 capítulos. Y aprende a leer así las escrituras, ¿no? Lee de una sentada Efesios o Timoteo y vas a ver, hermano, lo que sucede en tu corazón. Arturo, por favor. Adelante, nada más que hay que encender el micrófono. Bueno, quiero imaginar que levantaste la mano, Arturo, o se te fue. O levantaste la mano para decir que no levantaste la mano. Sandra, por favor. Pero micrófono es el único. Te vamos a escuchar si prendes el micrófono. Una condición. Sí, hay que prender el micrófono, Sandra. O Daniel y Rocío te van a ganar. Aquí estoy ya. École.
Muy bien. Me acaban de regalar una Biblia, no recuerdo ahorita cómo se llama, en la que no vienen marcados ni versículos ni capítulos. O sea, es Excelente. continua la lectura como un libro X. Y se me hace que ahí voy a aprender esto que tú me estás Excelente. diciendo, de continuo, ¿verdad? Sin parar. Excelente. Excelente. Hay una Biblia cronológica, pero también sacó Editorial Vida el texto dividido, creo que 3 del Antiguo Testamento y no sé cuántos, y todo el Nuevo Testamento, me parece, sin versículos ni capítulos. Maravillosa forma de estudiar las Escrituras si quieres renovar tu estudio bíblico, ¿eh? Agarrar sin versículos y capítulos, solo que respeten los párrafos, vas a encontrar mucho y vas a encontrar la unidad y el panorama de las Escrituras. Recomendado. Qué bueno, Sandra, pues aprovecha ese regalo. Daniel y Rocío, por favor. Hola, buenas noches. Daniel, buenas noches. Ahorita que estás platicando esto, Oscar, a mí me ha tocado, bueno, para empezar, yo he tenido también que aprender muchas cosas y eso ha significado enfrentar muchos prejuicios que uno tiene. Y cuando trata uno de enseñar también la Biblia, lo poquito que uno va entendiendo, te topas con esos prejuicios, ¿no? Muchas veces cuando leemos, estamos acostumbrados a leer libros. Y cuando tomamos la Biblia, lo tomamos como si fuera cualquier libro. Y empezamos a ver estos detalles, como leer pensativamente, leer repetidamente. Y hay una lucha, pues sí, una confrontación entre las ideas que uno ya tiene tan metidas, ¿no? Esos prejuicios. Y me ha tocado, por ejemplo, platicar con hermanos y ayudarlos a que aprendan a leer un poquito mejor la Biblia. Y cuando le digo, a ver, vuelve a leer este capítulo. ¿Otra vez? Bueno, es que vamos a aprender a verlo un poquito más amplio, ¿no? Y hay una resistencia, Oscar. Y no es sencillo, ¿no? Yo creo que lo importante de esto que nos te estás enseñando es también mirar que nosotros hay resistencias a poder leer pensativamente, a poder leer repetidamente. Y eso es una de las cosas que nos va a ayudar a vencer estos ejercicios que nos estás dando. Porque esas resistencias las traemos de muchos años, ¿no? Sí. Por ejemplo, como la Biblia está, como dice la hermana, ¿no? Que tiene una Biblia que no está dividida. Y nosotros leemos Biblias que están en capítulos, en versículos, y están anotados ahí ciertos títulos. Y pareciera a veces que una cosa no está ligada con la otra, ¿no? Entonces, poder leer todo de continuo nos ayuda a entender que finalmente era una carta que no fue hecha para nosotros, pero que también nos ayuda. Pero el asunto de vencer esos prejuicios, Oscar, es a veces un poquito complicado, porque luego no nos damos cuenta que los venimos arrastrando. No nos damos cuenta, y por eso el estar leyendo y releyendo y volviendo a leer nos ayuda tanto. Así es. Nada por más, eso, Oscar. ¿Sí? No, muchas gracias, Daniel. Por eso en el grupo se debe entender, en este grupo, es una maravilla leer y otra vez leer y otra vez leer, porque seguimos encontrando las maravillas de Dios. Y como bien decía Daniel, no como otra vez, leer otra vez Primera de Juan, pues ¿de qué se trata esto? No, ¿no? Hay que apreciar la unidad del libro. Y cuando lees pasajes saltados, pierdes el sentido de la unidad. Entonces, por eso es parte de leer como un todo, las epístolas, los libros, y es como cambiarle de canal de la TV, que tengan TV, que tengan canal, y no terminas de ver ningún programa. No sé si pasa eso, eso es muy común, ¿no? Voy a ver algo. Ya llevas 2 horas, estás cambiándole, ¿no? Y no viste nada. A veces somos así con las escrituras. Carito, por favor. Sí, no hay que olvidar también que los versículos de la Biblia se pusieron más o menos en el año 1572. O sea, no son canónicos, ¿no? No estaban en la Biblia original. Eso es un recurso que se utiliza pues para poder localizar un enunciado, una frase, ¿no? Eso, por eso decimos los versículos, para ubicarlo, ¿no? Por ejemplo, si tú lees la Ilíada, también tiene esos versículos para ubicación, pero no los tenía originalmente, ¿no? Entonces, eso es importante.
porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Que sigue siendo un texto, que es un libro completo. Cuando dice Oscar que un libro de una sola sentada, pues nos estamos refiriendo a estos libros cortos, ¿verdad? Como Claro. una carta, no en una sentada Génesis, puede ser, ¿verdad? Esto es muy importante. Y lo otro, estamos aprendiendo, los cristianos estamos aprendiendo, porque pues, sabemos que nuestro país no es un país lector, ¿verdad? Gracias al cristianismo leemos y estamos leyendo el libro de libros. Ahora que estoy viendo literatura, la carrera de literatura, resulta que las grandes obras son aquellas que pueden sostener ser leídas repetidamente. Son tan profundas que pueden ser leídas así. Y dije, con razón la Biblia la podemos leerla y releerla y sigues encontrando profundidad, ¿no? O sea, esto es, entre la obra literaria, entre mayor profundidad, ¿no? Fuerza poética, fuerza de contenido, tiene que ver con que aguanta, digamos, la lectura repetida. Es porque es profunda, ¿no? Entonces, la Biblia, por eso es que lo soporta, porque su mensaje es profundo, ¿no? Pero no es profundo solamente, obviamente espiritualmente, sino este contenido semántico o este contenido de comprensión. Al final del día, lo que estamos haciendo, hermanos, es aprender lectura de comprensión. Eso es lo que estamos haciendo años tras año. Y por eso es que la palabra nos va transformando, lo soporta. Dios decidió que su palabra nos santificara. Su palabra es el instrumento de santificación y por eso es que nos va transformando. Entonces eso es muy profundo. Por eso cuando alguien dice, otra vez la Biblia, si alguien dice eso, a ver, no hemos entendido, ¿verdad? El poder de este texto. Sí quería comentar. Perdón, voy a quitar mi micrófono. Que no le... Espérame. Muy bien, gracias, Kate. Exacto, muy bien dicho. Como vamos a ver desde ese último, nada más leer repetidamente. Por último, leer libros completos, aprendan a leer en otras versiones. Tal vez en una versión que no estás muy acostumbrado a leer, pues pon en diversas versiones, porque hay un peligro en la lectura repetitiva, ¿verdad? Repetida, que nos vamos familiarizando, pero empieza a agarrar otra experiencia cuando le cambias la versión y sigues leyendo el libro. Por ejemplo, ¿quién de aquí ha leído Primera de Juan en la Biblia de Jerusalén? ¿O quién de aquí ha ha leído la Primera de Juan en la Biblia de traducción Peshitta? O sea, al arameo, ¿no? Del arameo. ¿Quién ha leído aquí Primera de Juan en la versión textual de Holman? ¿Quién la ha leído en la versión textual cuarta edición? ¿Quién la ha leído en la Reina Valera 60? ¿Quién la ha leído en la Reina Valera contemporánea? ¿Quién la ha leído en la versión La Palabra, esta Biblia española, o la nueva traducción internacional, o la nueva traducción viviente? Ay, a mí no me gusta la nueva traducción viviente. Ah, bueno, la nueva traducción viviente es una traducción hecha para la lectura en voz alta. Ah, bueno, vamos a a cambiarle ahí la traducción para volver a leer el mismo texto y el mismo libro en otra versión. Entonces lee la Biblia en varias versiones. Lee la Biblia en voz alta también, hermano. Esa repetidamente, leer la Biblia repetidamente, a veces léela meditativamente, pensativamente, y después léala en voz alta también, ¿no? Con tu propia voz te involucras en las escrituras. Leerlas en voz alta te obliga a poner atención en cada palabra. A veces estamos leyendo mal y cuando la lees y te escuchas, dices, no dice eso la Biblia. Mira, voy a poner más atención. Los que tienen adolescentes, léanla con ellos, túrnense para leerla. Establezcan horarios para leer la Biblia. Procuren leerla, ¿verdad? Lo mejor temprano y a la misma hora. ¿Por qué? Porque una vez
te llega ¿cómo se llama? Las tareas exactamente cotidianas, ya olvídate, ya te olvidaste de leerla varias veces y de una sentada. Esa es la realidad, mis queridos hermanos. Entonces, me gustaría, después seguiremos viendo la próxima semana estas estrategias para la lectura. Ya tienes bastantes herramientas, hermanos, como para el año y para toda tu vida, ¿no? Para el resto de tu vida. Pero me gustaría escuchar algunos comentarios antes de concluir la sesión de lo que vimos el día de hoy, alguna duda. Por ahí nos está mostrando la Biblia, ¿verdad? Estuvo como media hora mostrando la Biblia nuestra hermana. Yo creo que ya ahí está. Ahí, la Biblia del lector. Sí, creo que de vida. Es hermoso, es todo tal cual un libro. De hecho, tú lo abres y parece no una Biblia, sino un libro, como decía Daniel, así cualquiera, pero resulta que es el texto sagrado y es una buena manera de estudiar la Biblia. Pues te felicito, Sandra. Mira, este año puedes aprender mucho con la lectura de esa Biblia. Gracias. Ajá. De lo mejor Aragón, práctica Héctor que- Aragón, por favor. O Pati, puede ser. Muy buenas noches, Oscar, Hermano. desde Monterrey. Muy bien. Agradezco mucho, bueno, este espacio, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de poder compartir. Bueno, yo quiero compartir, ¿verdad? Que a mí me está ayudando, ¿verdad? Porque en un momento dado uno puede decir, pues es que yo he leído la Biblia X veces, ¿no? Que es mi caso, pues yo tengo muchos años en la iglesia, he leído la Reina Valera de, del 1500 y fracción, ¿verdad? Pero la verdad, la palabra, aún leyendo otra vez Primera de Juan, encuentras la joya, ¿no? Esas joyas que vienen en la Biblia, ¿no? Y estaba yo ahorita pensando, también comparto mucho lo que dijo Caro. Somos un país, no somos un país de lectura, desgraciadamente. Creo que a veces nuestro país a veces se le tilda como, por decir un ejemplo, ¿no? Que leer historietas, no sé, creo que lo que más se lee, ¿no? Desgraciadamente, un Chanoc, por ejemplo, ¿no? En la Ciudad de México, es lo que desgraciadamente a veces más lee y carecemos como país, ¿verdad? Y eso nos trae esos tabús, esos traumas de la lectura, ¿no? Yo lo veo, ¿no? Desgraciadamente. Pero yo creo que, bueno, viendo como la escritura que vimos ahorita, podemos ser una nueva criatura, ¿no? Y eso que dijiste tú es cierto. Dejar ese tabú. Bueno, soy mexicano, pero eso no significa que yo no pueda aprender, que yo no pueda escudriñar la palabra, ¿verdad? Y yo te lo digo, ¿verdad? Estoy aquí, yo quiero aprender, o sea, no quiero enseñar, sino quiero aprender. Y agradezco mucho, ¿no? Esto que nos está abriendo la mente, y gracias, hermanos. Gracias, mi querido Héctor. Pues sí, fíjense que nosotros tenemos nosotros como nuevas criaturas, como bien dice acá Héctor, debemos tener una nueva cultura. Ya, mi cultura no es el estigma de un México que no lee. Mi cultura viene de un pueblo que era conocido como el pueblo del libro, que eran los hebreos. Era el pueblo del libro. Y ahora, hermanos, a diferencia de otras religiones, donde primero está la religión y después pues vamos a hacer un libro para sustentar todo el champurrado que queremos, no, señor. En el cristianismo es de las únicas religiones que es a partir de un libro que surge el cristianismo, ¿no? De aquellas promesas mesiánicas del Antiguo Testamento y que siguen el nuevo pacto con el Nuevo Testamento. Entonces, la invitación, hermanos, es que seamos lo que debemos ser. La iglesia del libro, el pueblo del libro, la comunión del libro, que giremos alrededor del libro, que nuestras conversaciones, nuestras creencias, nuestra práctica sea alrededor del libro. Y como bien dice también aquí Héctor, la verdad es que ya uno dice, yo ya leí la Biblia, ya leí este versículo, ya leí esos capítulos. Sí, es precisamente, como bien dice, vencer eso, ¿no? Quitar también eso y voy a aprender. Y voy a aprender de un texto que he estado leyendo toda mi vida y que sigo
encontrando más y más. Y esto es lo maravilloso del texto divino que tenemos en las manos. Aranzazú y después Reina, por favor, y concluimos. Pues yo brevemente, muchísimas gracias. Muy contenta, muy, animada con la lectura, pero sobre todo, entendiendo que mientras más profundizamos, podemos conocer y amar más a Dios y temerle, ¿no? En la última escritura, en el contraste 10 decía que si no confesamos nuestros pecados, que si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios, ¿no? Y eso es, pues eso es, todo es terrible, pero eso es terrible, ¿no? Llamarle mentiroso a nuestro Creador por la cobardía de no confesar nuestro pecado. Eh, Me llena de respeto, me llena de temor santo y pero muy contenta de poder estar utilizando las herramientas que llevamos, que son muy puntuales, pero son muy claras, ¿no? Y nos ayudan a poder destripar el texto de a poco y y encontrar maravillas, ¿no? Yo me tardo mucho, tengo que leer y leer y leer y leer. Algo que reconozco es que, aunque ya hacía mucho tiempo que había escuchado de orar antes de leer, reconozco que no lo hacía generalmente, ¿no? Generalmente leía y luego oraba. Y ahora estoy, desde el curso, estoy forzándome a leer, a orar antes de leer. Y si empecé a leer y no he orado, paro y empiezo a leer, ¿no? Y la otra cosa que también ustedes nos han recomendado mucho es, mientras vas leyendo y sientes la necesidad de orar, orar. Y eso siento que es también algo increíble que nos ayuda a estar más en comunión con el Padre y con el Hijo. Pero muchas gracias, gracias porque está siendo de gran provecho y es una alegría estar aquí reunidos. Muchas gracias. Exactamente. Exactamente. Orar al comienzo y orar cuando el Espíritu nos esté indicando, ¿verdad? Reina y Adán. Graba, hijito, no lo pongas ahí, pónmelo allá a Sí. los lados. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por esta iniciativa de poder enseñarnos a leer nuestra Biblia de una forma distinta. Por muchos años la hemos leído como pudimos o como quisimos, la verdad, o como nos enseñaron. De hecho, esa escritura que vimos de Mateo 18-19, hasta ahorita voy sabiendo que no es lo que dice solo en el 19, o sea, tiene un contexto. Y pues muchos lo vimos de esa, o lo practicamos o lo comunicamos de esa manera, como si nomás fuera individual el versículo 19, pensando que de donde dos o más se reúnen, ahí está Dios y que es bueno orar entre dos personas, o sea, siempre lo vi como de esa forma, ¿no? Y así me lo transmitieron y así yo también lo transmití. Por eso es tan importante, bueno, estas herramientas que ahora estamos conociendo, que a lo mejor, no sé si usted, Oscar, o alguien más las conocía, pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios va cuidando su iglesia y va permitiendo que estas cosas sucedan para que nos, pues, conociéndole a Dios de una forma diferente y sobre todo llevando su palabra de una forma correcta y entendiéndole de una forma correcta, ahora leer de una forma pensativamente, repetidamente, leer de una forma con observación y hacernos esas preguntas al momento de leer el texto, va a ser, o sea, si ya de por sí era especial leer la Biblia, ahora va a ser Amén. todavía mucho mejor, o sea, va a ser más enriquecedor y más, no sé, vamos a tener una interpretación correcta, ¿no? Y no vamos a andar enseñando a la mejor, incluso nosotros mismos, ay, aquí dice así, pero en realidad no dice, o sea, en realidad estamos equivocados, ¿no? Por no leer, como ahorita nos decías, todo el contexto y todo el capítulo. Entonces, la verdad es tan especial poder iniciar con estas herramientas, con este curso, y pues es todo lo que quiero decir. Muchas gracias.
Oh, muchas gracias, Reina. Pues sí, miren, es muy animante saber que Dios está en medio cuando se ponen de acuerdo en la disciplina. Qué hermosa es la disciplina bíblica, eclesiástica, perdón. Es hermosa porque es ganar al hermano. Pero recuerden que Cristo, que el Espíritu, que el Padre, que la Trinidad habita en el creyente. Que para tener una oración completa y plena, no forzosamente tengo que estar en la iglesia ni acompañado de hermanos. Porque dice en el Sermón del Monte que ve tú a solas y ahí tu Padre, ahí que está en secreto, tu Padre te escucha. Y entonces a veces decimos, no, es que es muy especial y muy poderoso orar juntos. Claro, estás unido a la oración de los hermanos, pero no le quita para nada que estemos orando solos y que sea un momento muy especial nuestra oración y nuestra comunión, pues ahí con Dios, ¿verdad? Entonces, eh, es cuando interpretamos las escrituras, se abre más el panorama de bendición, ¿no? No es que Dios está ahí en medio, sino Dios está conmigo. No es que la oración es más potente juntos, sino mi oración con Dios es el Dios que oye. Estoy delante del Dios que oye, ¿no? Entonces, sí, sí, es muy, muy bello eso. Y Adán, por último, y concluimos. Y gracias a todos, es un honor y bendición estar con ustedes, mis queridos hermanos. Adán. Sí, muchas gracias, Oscar, por el taller. La verdad, a mí en lo personal, me anima mucho porque puedo ver la lectura desde un punto de vista muy diferente a como veníamos haciéndolo. Y el hecho de hacernos estas preguntas y estudiar como dices tú, repetitivamente, pensativamente, también a mí me ayuda porque realmente se nos puede hacer como que, o sea, leer lo mismo pues, es fastidioso hasta cierto punto, pero si lo leemos, realmente entendemos mucho mejor y podemos tener una observación más clara de lo que dice cada capítulo que leemos. Algo que yo he estado haciendo y me ha ayudado mucho también a mí en mis tiempos con Dios, en la lectura que hago es en las mañanas, pues pasar mi tiempo, orar, pero también pedirle a Dios sabiduría, conocimiento y entendimiento por lo que voy a leer. Pero también me ha ayudado mucho el terminar de un capítulo, hacer una oración, pero específicamente por lo que Dios me mostró en la escritura, por aprender mucho mejor y meditarlo en nuestra vida. O sea, realmente lo medito casi todo el día, me la paso pensando en lo que leí, en lo que Dios me enseñó, pero también como decías, me puse a pensar ahorita lo que comentabas de confianza en sus pecados y estarán conmigo. Entonces, algo que me ha ayudado mucho a mí con mi discipulador también es platicar con él, o sea, platicarle, decirle lo que pasa en mi día a día, porque así tú también te sientes como que más ligero, o sea, con menos carga y puedes también tomar un buen consejo de parte de tu discipulador. Y pues sí, me ha ayudado mucho. Gracias por el taller, me ha animado mucho. Puedo ver un panorama muy diferente a como lo veía estudiando en la Biblia. Pues agradecerte a ti, a Caro, por este taller de herramientas. Muchas gracias, mi hermano. Pues ya tú lo has dicho, y esto es así. Empieza a transformarse nuestra devoción y el leer la Biblia nos lleva a orar por cosas que no habíamos orado ni esa semana, ni ese día, o que nunca se nos hubiera ocurrido orar. Fíjense la comunión que provoca o produce el ir al texto sagrado. Entonces, como bien le sucede a Adán, sé que le está sucediendo a muchos de ustedes, oran antes, oran en el transcurso de su estudio bíblico y al final dicen, no, perdóname por esto, gracias por aquello que no había visto, oro por mis hermanos, por estas circunstancias que no lo había contemplado, ¿no? Entonces sí, eso es maravilloso. Vamos a pedirle, ¿quién nos puede despedir en una oración? Hermanos, voy a terminar la grabación y quien nos pueda Yo.